Bienvenidos a la Casa Museo Azorín, una vez más. En su libro En torno a José Hernández, Azorín concentra la mayor cantidad de referencias a Argentina y su literatura, así como a La Pampa y su paisaje más característico. Azorín, sin visitar Argentina, tuvo una noción del paisaje pampeano y una comprensión muy profunda del poema Martín Fierro de José Hernández. En el diario La Prensa de Buenos Aires, Azorín desarrolló una labor fecunda cuya colaboración duró casi 40 años. Cerca de 900 artículos de los 6.000 que tenemos catalogados fueron publicados en este periódico porteño. Su análisis reporta hoy decenas de miles de datos y nos sugiere un Azorín bastante desconocido, dado que la mayor parte de estos artículos no han sido recogidos en libro. En los artículos publicados en La Prensa de Buenos Aires siempre expresa su admiración por la joven y pujante nación argentina, su deseo de visitarla y su agradecimiento hacia el periódico porteño que también le trató. Entre los cientos de confesiones allí recogidas, tenemos el artículo Los últimos momentos, La Prensa, 20 de agosto de 1944, donde rememora sus 8 años de permanencia en Valencia, aportando detalles íntimos y reconociendo, entre comillas, puedo decir que desde la cuna he sido yo escritor. Como una contribución de la CAM complementaria a la espléndida y didáctica exposición El Atlas de Borges, hemos querido reunir una muestra del nexo de Azorín con Argentina, y en especial con la ciudad de Buenos Aires, que recalque el grado de afectividad de Azorín a la ciudad porteña, clave en su biografía y sustento de su exilio. Obras como Españoles en París, Sintiendo a España, En torno a José Hernández, Ultramarinos o La amada España, rezuman el pensamiento azoriniano y su capacidad creadora en forma a veces de cuentos o breves relatos. Esta muestra solo pretende resaltar un nexo de colaboración periodística que en algunos casos dio origen a reputados volúmenes, como es el caso de Conservantes de 1947. Con todo, lo verdaderamente importante es que la Casa Museo de la CAM en Monóvar ha abierto sus puertas de par en par para acoger a un autor universal, Jorge Luis Borges, considerado el más importante escritor latinoamericano del siglo XX, un autor poseedor de una obra inmortal. Tanto Azorín como Borges nos han enseñado a leer a los clásicos con renovados alicientes. Muchos de sus artículos son literatura pura sobre literatura. En sus manos todo se convertía en literatura. Para ellos la literatura era vida, y eso resuman sus libros. Ambos autores han influido en sus lectores. Es más, su influencia literaria es palpable en escritores actuales, aun cuando esta impronta no sea siempre confesable. Hace 50 años que Caja Mediterráneo lleva preservando, enriqueciendo y difundiendo los distintos legados que agrupa desde Jorge Juana a Figueras Pacheco, desde Óscar Esplá a Gabriel Miró o Azorín, por citar alguno de los 14 legados que componen su centro de legados y donaciones. Por esta razón comprendemos y elogiamos el esfuerzo y la gentileza de otras instituciones, como la Fundación Internacional Borges, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y del Ayuntamiento de Monóvar, al alentar traducciones, exposiciones, publicaciones, investigaciones sobre la obra del insigne escritor porteño sin escatimar recursos ni energías. Para inaugurar esta exposición, El Atlas de Borges, contamos con la extraordinaria presencia de nuestro presidente territorial, don Armando Sala, del ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Hernán Lombardi, y, por supuesto, la figura de doña María Kodama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en Argentina y esposa del escritor. Por supuesto, el acto lo cerrará el señor alcalde de Monóvar, don Salvador Poveda, a quien también agradecemos toda la colaboración que presta al museo. Sin más, tiene la palabra don Armando Sala. Tanto Borges como Azorín ofrecen un ejemplo claro de toda una vida dedicada a su profesión de escritor. Hoy, con la exposición que se inaugura, tenemos la oportunidad de acercarnos y comprender la faceta más íntima y personal de Jorge Luis Borges. El Atlas de Borges propone entrar en la intimidad del mundo borgiano a través de una selección de fotos que Borges y María Kodama tomaron de sus viajes alrededor del mundo. Las percepciones que recibieron del mundo están reflejadas en estas fotografías que no pretenden tener un valor técnico, sino el poder de lo genuino, del asombro y frescura de sus experiencias por el mundo. A través de esta espléndida exposición podemos conocer de cerca el universo del escritor desde su forma de ver, interpretar, vivir y sentir el mundo que recurrió en sus múltiples viajes junto a su amada María Kodama, su fiel apoyo, sus ojos en todo momento. En definitiva, descubrir lo desconocido. Con
Con iniciativas como esta, CAM pretende poner de manifiesto que uno de los pilares fundamentales de su obra social son el fomento y promoción de la cultura y del arte. En otro orden de cosas, es importante destacar que Caja Mediterráneo pone en práctica su voluntad de ser y estar cada vez más próximos a la sociedad, de aunar nuestro carácter innovador y de expansión, sin olvidar en ningún momento que nosotros tenemos nuestras raíces en Alicante y aquí, en Monóvar. Y por todo ello queremos estar cerca, muy cerca de nuestra gente. Para Caja Mediterráneo es un honor poder albergar una muestra tan importante, significativa y singular en uno de nuestros centros más emblemáticos, la Casa Museo Azorín. Y lo es doblemente por compartir la organización de esta exposición con el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en Argentina, presidida por la propia María Kodama. Sin lugar a dudas, para Caja Mediterráneo es un auténtico privilegio acercar hasta nuestra provincia la obra de uno de los escritores más geniales de la historia de la literatura hispanoamericana. Por ello, queremos agradecer de todo corazón a la Fundación Jorge Luis Borges y al Ministerio de Cultura bonaerense la confianza que han depositado en Caja Mediterráneo y que nos ha permitido poder presentarle hoy el Atlas de Borges. Muchas gracias. Lo que voy a hacer es leerles, ya que es una pregunta que le hago a Borges y gracias a él este acto puede llevarse a cabo, lo que escribí especialmente para este libro. Y dice así: ¿qué era un atlas para nosotros, Borges? Un pretexto para entretejer en la urdimbre del tiempo nuestros sueños hechos del alma del mundo. Antes de un viaje, cerrados los ojos, juntas las manos, abríamos al azar el atlas y dejábamos que las yemas de nuestros dedos adivinaran lo imposible, la aspereza de las montañas, la tersura del mar, la mágica protección de las islas. La realidad era un palincesto de la literatura, del arte y de los recuerdos de nuestra infancia, tan semejantes en su soledad. Roma será para mí su voz, recitando las elegías de Goethe, y Venecia para usted, lo que yo le transmití un atardecer en San Marcos, escuchando un concierto. París será usted un niño terco, encerrado en un hotel, comiendo chocolate mientras leía a Hugo, su manera de descubrir París. Para mí, nuestras lágrimas, cuando vi en lo alto de la escalinata del Louvre la victoria de Samotracia, esa estatua sobre la que mi padre me enseñó la belleza. La belleza era la armonía materializada, era haber logrado lo imposible, detener la brisa del mar en el movimiento de las pliegues de la túnica para la eternidad. El desierto fue la batalla de Omdurmán y Lawrence y la mística del silencio en aquella noche en que junto a las pirámides usted me ofreció un imperio de palabras, modificó el desierto y me reveló que la luna era mi espejo. El tiempo era cóncavo y protector para nosotros. Entrábamos en él como Odín y Beppo, nuestros gatos, en los canastos y en los armarios, con la misma inocencia y la misma ávida curiosidad para descubrir misterios. Ahora estoy aquí, forjando un tiempo más allá del tiempo, donde usted recorre las constelaciones y aprende el lenguaje del universo, donde usted sabe ya que la poesía, la belleza y el amor son allí por su intensidad incandescentes. Mientras, yo recorro aplicadamente los días, los países y las personas. Cada instante que irá acercándome a usted hasta que se cumplan todas esas cosas que son necesarias para que otra vez se junten nuestras manos. Cuando esto suceda, seremos otra vez Paolo y Francesca, Henges de Horsa, Ulrica y Javier Otárola, y María y Próspero y Ariel, definitivamente juntos, solo luz para la eternidad. Querido Borges,
Que la paz y mi amor sean con usted. Hasta entonces. Muchísimas gracias. La sensación, lo decía Borges en el prólogo del libro Atlas, que no se trata ni de fotos con epígrafes, ni de textos acompañados por fotos. Fue concebido de una forma indisoluble. Es una exposición que va llevando a casi claramente la imagen de un Borges feliz. Que muchas veces hay que salir del estereotipo, y salir del estereotipo significa claramente mostrar a un Borges feliz recorriendo el mundo con su mujer, con María Kodama. Particularmente a mí me parece que hay una idea, ojalá esté aquí en Monóvar y que la gente la recorra, lo viva, que escribe Borges en el prólogo Atlas, que me parece fantástico la forma de describir el descubrimiento. Dice, descubrir lo desconocido no es una especialidad de Simbad, de Erico el Rojo o de Copérnico. No hay un solo hombre que no sea un descubridor. Empieza descubriendo lo amargo, lo salado, lo cóncavo, lo liso, lo áspero, los 7 colores del arco y las 20 y tantas letras del alfabeto. Pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros, concluye por la duda o por la fe y por la certidumbre casi total de su propia ignorancia. En el fondo de esto se trata, ¿no? De descubrir. Descubrir a través de una muestra, descubrir la obra literaria de un gigante, pero a su vez descubrir lo que a nosotros mismos nos sucede frente a los textos. En este caso, además, sucede una situación de estas situaciones laberínticas y mágicas que tanto le gustaba describir a Borges. Pensar que Azorín escribía en el diario La Prensa de Buenos Aires, que Borges también era un colaborador ocasional, que de alguna forma su gigantesca figura se proyecta sobre nosotros, señor director, y podríamos imaginar un diálogo entre Borges y Azorín, y ese diálogo tendría que ver entonces con cómo dialogan las culturas. Yo recién le comentaba al alcalde director que en mi casa desde niño teníamos las obras completas de Azorín en editorial, hechas por Editorial Aguilar, con un papel biblia fantástico, eso que hoy ya es difícil encontrar, esas ediciones que inundaron Buenos Aires, porque ustedes saben lo que significa cuando se da la difusión a través de un periódico, la reproducción que eso significa con respecto a los que se entusiasman por los temas de la literatura y de la sociedad en general, permitió un gran acercamiento. Así que de alguna forma, esa forma medio, en cierta parte maravillosa y en cierta parte mágica, podemos decir que hoy Borges y Azorín están junto a nosotros, seguramente en un diálogo apasionado y sincero y divertido sobre las consecuencias y las promesas y las expectativas que ofrecen el pasado, el presente y el futuro de los hombres sobre la tierra. Por eso me felicito y felicito a cada uno de ustedes de estar hoy aquí en este pequeño momento que tiene algo de intelectualidad, pero también algo de espiritual, en el sentido de homenajear a dos grandes titanes de la literatura universal. Muchísimas gracias. Unir en Monóvar los nombres de Jorge Luis Borges y de Azorín es hacer de la cultura más cultura, con mayúsculas, dando la oportunidad a los amantes de la buena literatura de repasar la bibliografía de ambos escritores universales. Nuestro agradecimiento a doña María Kodama, presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, a don Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y a don Armando Sala, presidente territorial de la Caja Mediterránea Alicante, por haber contado con Monóvar y con su casa museo para la organización de esta exposición, que pronto se verá correspondida con la visita de cientos de monoveros desde centros docentes a público en general, tal como merecen las exposiciones reunidas aquí. Como alcalde de Monóvar, reciban mi gratitud y el deseo de nuestra corporación de seguir cooperando en este tipo de iniciativas que van en beneficio de nuestra ciudad y de nuestra sociedad tan necesitada de encuentros culturales de calidad indiscutible como el actual. Muchas gracias a todos por estar otra vez en Monóvar.